En esta ocasión les traigo una colaboración con un canal amigo, Las Macabras, donde narraremos dos experiencias militares bastante aterradoras, una sobre el espíritu de un soldado y la segunda de un encuentro con un nahual. Sin más que decir, los dejo con Leo de La Paz, Las Macabras. El soldado del cuartel. Era una noche normal como cualquier otra. El cielo se apreciaba cubierto por las nubes de la zona. Mi hermano y yo veníamos entre los matorrales del cerro, por el camino del río en dirección hacia las Mesillas, ahí en el estado de Coahuila. En aquella noche oscura, cada quien iba montando en su respectivo caballo. Recuerdo que ese día se habría presentado una niebla bastante espesa, pero más sin embargo, no me causó extrañeza o inquietud alguna, ya que en ciertas temporadas del año es bastante normal que el ambiente se presente de esta forma. Si mal no recuerdo, yo venía unos metros adelante de mi hermano, platicando sobre los acontecimientos del día, de lo ansiosos que nos encontrábamos por llegar a casa. Minutos más tarde, y recorridos algunos metros más sobre aquel camino, detuve mi caballo ante una imagen que me heló la piel. Acto seguido, mi hermano se detuvo preguntando si algo sucedía. Se comenzó a formar una figura bastante característica entre la niebla. Avanzamos unos metros, tomamos un poco de precaución y cautela. Al mirar fijamente hacia el espeso de la bruma, ambos apreciamos lo que parecía ser un soldado, el cual estaba parado a mitad del camino. El militar llevaba un fusil en su hombro. Con la poca luz que la luna nos brindaba, miramos algo que nos dejó aún más perplejos. Era su uniforme, ya que tenía una apariencia bastante antigua, es decir, no era un uniforme actual, tenía una apariencia de lo anterior a lo que era un soldado, aquellos que vivían en el pasado, muy similar al soldado que sale en el juego de la lotería. Observamos cómo este soldado caminaba con paso firme, saliendo de entre la niebla, caminó en dirección nuestra. Al parecer quería encontrarnos de frente. Por un momento quiso invadirme un miedo en todo mi cuerpo. Cuando el soldado llegó justo frente a nosotros, nos miró con una cara de seriedad que jamás había visto. Solo fueron algunos instantes. Tanto mi hermano como yo no emitimos ruido alguno. Ambos guardamos silencio. El militar dio la vuelta y se adentró a un matorral, el cual se encontraba muy cerca de una palmera. La figura del soldado se perdió de nuestra vista. Le hice una señal a mi hermano para que él rodeara el lado izquierdo, mientras yo lo hacía lo mismo por el lado derecho, con la única intención de seguir al soldado y ver qué rumbo tomaba. Así lo hicimos. Justo cuando llegamos a la palmera donde el soldado se perdió, nos llevamos un macabro susto. No lo encontramos, había desaparecido totalmente, lo que sin duda nos causó bastante terror. No era posible que no hubiera rastro de él. Habríamos visto su salida en dicho lugar. Miramos a nuestro alrededor, ambos nos persignamos y apresuramos nuestro recorrido nuevamente. Algunos años más tarde, en una plática que mantuve con un conductor que me transportaba al personal allá en Penal de Mesillas, me comentó que tuvo un extraño encuentro con un militar y que sin lugar a duda le erizó la piel, lo que me hizo pensar que aquel señor había visto al mismo militar que yo. Me comentó que él llegaba todas las noches, esperaba que todo el personal bajara de la unidad de transporte. Después de realizar aquella tarea, acomodaba el vehículo justo a un lado de la entrada principal. Se recostaba entre el asiento para dormir y descansar un rato. Pasando la noche dentro del vehículo, fue cuando esa mañana esperaba la salida de los trabajadores. En una ocasión, mientras se encontraba profundamente dormido, escuchó que alguien tocaba la ventana de la camioneta. Él inmediatamente despertó. Al voltear, vio a un soldado con un uniforme antiguo y un fusil en mano. Este le hizo una señal para que se retirara del lugar. El conductor por un instante pensó que no podía descansar en aquel sitio, así que resignado y con un coraje que se guardó para sí mismo, encendió el automóvil partiendo de allí. Días después, el chofer traía personal de Ramos Arizpe. Bajó todos los trabajadores. Minutos después, acomodó la camioneta en uno de los costados de la entrada. Se acomodó.
dispuesto a dormir en unas cuantas horas. Cuando se encontraba profundamente dormido, nuevamente escuchó unos pequeños golpes en la ventana de la camioneta. Pudo apreciar de nueva cuenta que era el mismo soldado de la noche anterior, pero en esta ocasión no le hizo ninguna señal que le indicara que debía marcharse. El militar se acercó al vehículo y cuando estuvo cerca le dijo que partiera de este sitio, que ese lugar no era para descansar. Sumamente enojado, el chofer encendió la camioneta para segundos después retirarse. Buscando una zona más adelante, el chofer pudo descansar hacia la mañana siguiente. Al amanecer, el chofer se dirigió al penal. Buscó al vigilante para comentarle lo sucedido con el soldado. El vigilante, con una cara de extrañeza en su rostro, le dijo que no había ningún soldado en la zona, que no tenían permitido aún el ingreso. El chofer, al escuchar esas palabras, sintió un escalofrío indescriptible, pues había tenido contacto con un ser fantasmal. Los lugareños comentan que hace muchos años atrás, justo donde fue construido el penal, hubo un cuartel en tiempos de la Revolución. Se han presenciado las almas de los soldados cuidando este sitio, mas no saben que ya no pertenecen a este mundo terrenal. El Nahual de Santa Fe, Argentina. Esta historia ocurrió el año de 1990, donde tuve un encuentro cercano con un nahual en la provincia de Santa Fe, Argentina. Un lugar lleno de pequeños arroyos, ríos, bosques en su alrededor y algunas llanuras. Yo era en aquel tiempo oficial de la Armada. En aquellos días se organizó una salida con 3 de mis amigos que formaban parte del ejército, la cual consistía en salir a cazar. Pero más que nada, queríamos salir a divertirnos un rato, explorar la zona y sus alrededores. Éramos jóvenes intrépidos, con ganas de conquistar el mundo, y sobre todo sin miedo al peligro, por lo que se reservó una pequeña cabaña muy cerca del lugar. El día esperado llegó. Al arribar al sitio, todos estuvimos de acuerdo en salir por la noche a conocer el lugar, pero un tío de uno de mis amigos que nos acompañaba se negó rotundamente ante tal comentario. Nos miró fijamente y con una voz seria nos comentó que el salir esa noche era bastante peligroso. Una tormenta se aproximaba, pudiendo complicar nuestro recorrido, así como la luna se encontraba llena y algún nahual que rondara por la zona nos podría dar un susto o incluso atacarnos. Al escuchar tal comentario soltamos a reír. No consideramos peligroso aquel ente macabro, pues todos portábamos nuestras armas. No obstante, llevaríamos con nosotros un par de perros, como compañía para nuestro camino. Una vez llegada la noche, sin perder más tiempo, salimos de la cabaña para adentrarnos en lo profundo del bosque, totalmente ansiosos por ver qué nos deparaba aquella noche oscura. Después de transcurridas algunas horas, comenzó a llover fuertemente. Para protegernos un poco de la lluvia, nos ocultamos debajo de unos árboles, pero sabíamos que esto podría ser peligroso. En cualquier momento podría caer algún rayo. En ese instante, alcanzamos a divisar a mitad del bosque lo que parecía ser una casa abandonada, pues no se veía alguna luz en su interior, además de estar un poco deteriorada, por lo que sin dudarlo, todos corrimos hacia dicho lugar. Mientras corría, sentí una mirada intensa, pero sobre todo inquietante, que emanaba terror y miedo, mas no sabía el lugar exacto de su origen. Una vez adentro de esta casa, procedimos a secarnos un poco. Miré afuera y una gran cantidad de truenos iluminaban el campo. Era una imagen un tanto escalofriante. En ese momento, todos guardamos silencio, cuando los perros comenzaron a aullar de forma extraña. Ambos ladraban en dirección a la puerta. Miré por la ventana nuevamente. A pesar de ser de noche y estar lloviendo, alcancé a apreciar una persona parada a unos 100 metros. Abrimos la puerta para salir a verificar, pero ambos perros salieron a toda prisa, dispuestos a atacar al hombre que ahí se encontraba. Para nuestro gran asombro, esta persona se deshizo de ellos con total facilidad. Todos nos quedamos atónitos ante la fuerza de aquel hombre. Sin pensarlo, tomé el arma y abrí fuego con la intención de espantar a esa persona. Enseguida cerramos la puerta. Pasados algunos minutos, nuestros perros no regresaron. Solamente se escuchaban sus ladridos. La lluvia se hizo más fuerte,
por lo que permanecimos en aquella casa abandonada. Minutos después, escuchamos un gruñido totalmente desconocido, es decir, ningún animal silvestre de la zona era capaz de simular aquel macabro sonido. Miramos afuera, mas no se apreciaba nada, pero sabíamos que alguien se encontraba, pues escuchaba que alguien corría alrededor de la casa. Cuando un ruido nos tomó por sorpresa, comenzaron a golpear a la puerta con bastante fuerza. Mis demás compañeros y yo tomamos posición, agarrando fuertemente nuestras armas. Todos apuntamos a la puerta. Aquel ente diabólico quería entrar a como fuera lugar. En un acto desesperado, tiramos varias veces. Para nuestra sorpresa, aquel ente espectral parecía no verse afectado por los impactos, hasta que en un último tiro hizo que se detuviera, retrocediendo varios metros. Nos miramos entre sí, estábamos totalmente agitados. Miramos por la ventana y solamente vimos una figura humanoide recostado sobre la hierba, sin hacer movimiento alguno. Abrimos la puerta con cautela, acercándonos lentamente con sumo cuidado. Cuando estuvimos a 5 metros de este macabro ser, se levantó de forma abrupta, brincando hacia las copas de los árboles. Pudimos apreciar que era un nahual. Este nos gruñó enseñando sus afilados dientes y los orificios de los tiros que habían atravesado su hocico. Acto seguido se adentró en lo profundo del bosque. Nos quedamos totalmente quietos, llenos de miedo, ante la situación que acabábamos de vivir. Era algo insólito e increíble, pero sobre todo aterrador. Miramos a los perros que estaban cerca de la casa abandonada. Estaban totalmente quietos. Era obvio que sentían un terror al igual que nosotros. Nos acercamos a ellos para después regresar a la cabaña, no sin haber hecho una formación de defensa ante un posible ataque de este nahual. Al llegar a casa, el tío de mi amigo nos comentó que había escuchado el enfrentamiento. Esa noche no dormimos en lo absoluto, pero jamás nos enteramos qué persona había sido aquel nahual. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí termina el video de hoy. No olviden suscribirse al canal de Las Macabras. Agradezco el apoyo hacia el canal. El relator Leo de la Paz y Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.